Bueno, buenos días a todas las personas que el día de hoy nos acompañan en este seminario de investigación de la Red Latinoamericana de Investigación en Energía y Vehículos Relieve. Para nosotros nuevamente es un gusto compartir con ustedes este espacio. El día de hoy nos acompaña el doctor Gonzalo Durán, quien es investigador y profesor del Instituto de Investigación de Energía no convencional de la Universidad Nacional de Salta de Argentina, quien nos estará compartiendo una presentación sobre el modelo físico y simulación computacional de un colector fotovoltaico térmico, aplicación a sistemas de bombeo FB. Entonces, Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra. ¿No? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Esta presentación que les voy a compartir es sobre uno de los trabajos que estamos realizando dentro del Instituto de Energía No Convencional de la Universidad Nacional de Salta, en el grupo de trabajo en el cual nosotros estamos trabajando, que es el Grupo de Eficiencia Energética y Desarrollo Socioproductivo del INEMCO. En particular, esta presentación es sobre una aplicación de un modelo físico y su posterior simulación para un sistema híbrido fotovoltaico destinado al bombeo fotovoltaico, precisamente. Bueno, antes de arrancar con el tema, les quería comentar un poquito qué es lo que realizamos nosotros dentro del Grupo de Eficiencia Energética y Desarrollo Socioproductivo. El grupo como tal tiene dos grandes temas de trabajo. En particular este es el más orientado a la parte ingenieril, si los queremos pensar de esa manera, y esto que les estoy mostrando acá es la línea de trabajo que nosotros venimos realizando en los últimos años, que se centra en el diseño y desarrollo de sistemas de calentamiento solar de baja entalpía destinados a aplicaciones industriales. Trabajamos muchísimo tiempo con bancos de colectores solares de aire, como el que les estoy mostrando en esta fotografía, que estaban aplicados en muchos casos para el secado industrial de pimiento, para pimentón, ¿bien? Que en la región donde nosotros nos encontramos es una producción de importancia. También realizamos trabajos orientados a la industria tabacalera, que en Salta es una industria de gran importancia, una de las que tiene mayor mano de obra en la provincia, y en general el común denominador de estas fotografías que les estoy mostrando es el diseño de los colectores solares de aire y de agua destinados a aplicaciones industriales. ¿Bien? El grupo como tal abarca otro tipo de disciplinas. Yo creo que el próximo seminario es de un integrante del grupo también, o de acá a 2 semanas tal vez, que va a trabajar sobre otra de las ramas del grupo. Esta es la más orientada a la aplicación industrial. Él va a exponer sobre las herramientas socioproductivas. ¿Bien? Bueno, ahora yendo más al tema de nuestra charla de hoy, esta es una síntesis de la presentación de las cuales les voy a estar hablando, qué es lo que vamos a ver, o de qué les voy a comentar. Básicamente, el desarrollo de un modelo térmico y eléctrico para colectores fotovoltaicos, su aplicación a un prototipo de colector, la simulación de un colector fotovoltaico en orden de poder validar el modelo desarrollado, y en particular la aplicación a un prototipo de bombeo fotovoltaico con refrescamiento. Acá la palabra refrescamiento hace mención a un tipo de tecnología híbrida de colector fotovoltaico. En este tipo de colector estamos hablando de un colector de eficiencia mejorada por circulación de agua a través de algunas de las superficies del colector. Normalmente suele ser por la tapa, también puede ser por el posterior, con la idea de poder disminuir la temperatura de celda del colector fotovoltaico y de esa manera incrementar su eficiencia de conversión fotovoltaica. Entrando un poco más en el tema, recordemos que para un panel fotovoltaico se puede decir que del orden del 15 al 20%, un poco más con nuevos modelos, de la energía incidente en forma de radiación solar sobre la cubierta del panel, un 15% se aprovecha como energía eléctrica. El resto se transforma en calor que se disipa al ambiente. La eficiencia de conversión eléctrica va
ir decrementando por 0,4% por cada grado centígrado. De tal manera que cuando la celda fotovoltaica alcanza los 65 grados, la eficiencia se reduce alrededor del 16% respecto a las condiciones estándar. Las condiciones estándar en un panel fotovoltaico son las que corresponden a una temperatura de 25 grados. Este incremento de temperatura de celda hasta los 65 grados es muy común en regiones de clima templado, por lo tanto podemos estar hablando de que en un día de operación normal, un panel fotovoltaico puede ver disminuida su eficiencia de conversión desde un 16 a un 20% respecto a las condiciones estándar que indica el fabricante. Por ello, durante mucho tiempo se viene estudiando distintas estrategias para disminuir la temperatura del panel durante su funcionamiento, de tal manera que se puede incrementar la eficiencia de conversión eléctrica. De tal manera, un sistema fotovoltaico térmico se basa en combinar un panel fotovoltaico estándar con un intercambiador de calor, con circulación de algún fluido, normalmente suelen ser líquidos, formando lo que se conoce como un sistema híbrido fotovoltaico térmico. En particular, nosotros estamos arrancando el estudio de sistemas fotovoltaicos térmicos con la idea de orientarlos hacia aplicaciones productivas. ¿Bien? Estamos pensando en un sistema fotovoltaico térmico por el cual circule líquido que funcione como fluido de intercambio, extrayendo calor de la celda y obteniendo de esa manera una fuente de calor de baja temperatura, ese líquido que está circulando por el panel y que puede ser aplicado para calentamiento de recintos, para losas radiantes o para alguna aplicación productiva. Por ejemplo, podría ser el secado de alimentos, si en lugar de hacer circular agua, se hace circular aire para refrescar el panel. Sobre este tema, existe toda una rama que es una aplicación muy grande de los paneles fotovoltaicos, que es el bombeo FB. Es una aplicación típica de sistemas fotovoltaicos descentralizados, o sea, sistemas que no se encuentran conectados a la red, y que en ideas muy simples, porque lo que se trata es de alimentar un motor y una bomba para poder extraer agua de un pozo mediante la generación eléctrica vía fotovoltaica. Entonces, los desarrollos son varios, la tecnología es muy diversa, se puede trabajar con bombas sumergibles, con bombas a nivel de suelo, pero lo que siempre se tiene que considerar es que se debe dimensionar adecuadamente el sistema fotovoltaico en orden de poder hacer frente a la caída de presión necesaria para poder bombear el agua desde el yacimiento hasta el punto de almacenaje en un tanque. Al respecto, como habíamos dicho, lógicamente, si se disminuye la temperatura de los paneles durante su funcionamiento, es claro que va a aumentar la eficiencia de conversión eléctrica. Entonces, en particular, una idea que se está trabajando y que se investiga en varios lados es utilizar parte del agua de bombeo para refrescar el panel fotovoltaico, ¿sí? Algunos desarrollos se tratan de refrescamiento mediante aspersión de agua, otros circulación por una cubierta extra que se coloca por arriba del panel, ¿bien? En particular, el que nosotros vamos a mostrar hoy es un desarrollo de un prototipo por el cual va a circular agua por la parte posterior del panel, ¿sí? Bueno, entrando un poco en detalle sobre el modelo físico de colector fotovoltaico. Lo que nosotros realizamos en este trabajo es un modelo físico del lado fotovoltaico del colector y un modelo físico del lado térmico del colector, y ambos modelos se vinculan por parámetros que están en común. En concreto, la temperatura de la celda de operación va a ser el gran parámetro en común en ambos modelos, también el flujo de calor y la irradiación que queda disponible para la celda fotovoltaica. En particular, nosotros trabajamos para hacer frente al modelo del lado eléctrico del colector, con el modelo conocido como el modelo de los 5 parámetros, que se trata de representar el comportamiento de una celda fotovoltaica o también de un panel fotovoltaico mediante 5 parámetros característicos, los cuales son la corriente fotogenerada, una corriente de diodo
una resistencia en serie, una resistencia paralelo, y un parámetro que se conoce como factor de forma del diodo, ¿sí? Para aquellos que no están tan al tanto, una manera de representar el funcionamiento de un panel fotovoltaico o de una celda fotovoltaica, ya que ambos son similares en su funcionamiento y en su descripción, es mediante la superposición de una corriente generada por efecto fotoeléctrico con una corriente de diodo, ¿bien? La superposición de ambas corrientes es lo que da la curva típica de un panel, suponiendo en este caso lo que yo estoy graficando acá, la curva de corriente versus tensión a la salida del panel. Normalmente la resistencia esta es la carga que se le coloca, ¿sí? Y en particular, este modelo lo que tiene de interesante es que permite simular y dimensionar un sistema y estudiar un sistema fotovoltaico mediante los parámetros que entrega el mismo fabricante, ya que normalmente el fabricante en la hoja de especificaciones incluye esta característica que se conoce como tensión a circuito abierto del panel, la corriente de cortocircuito, la tensión y voltaje del punto de máxima potencia, y usualmente se suele incluir un factor de variación del punto de máxima potencia con la temperatura. ¿Bien? En base a esos parámetros se describen estas 6 ecuaciones, que son las ecuaciones fundamentales para el modelo, de las cuales la más importante es la ecuación que representa la corriente fotogenerada, que es la que yo le estoy señalando en este momento, la cual vemos que depende directamente de la temperatura de celda. Bien, yendo más en particular, el modelo que nosotros desarrollamos para describir una celda fotovoltaica puede representar la variación de los parámetros característicos de un panel con la irradiancia, ¿sí? O con la temperatura. En este caso, en esta primera diapositiva que yo les estoy mostrando acá, estamos viendo cómo varían los resultados de la salida del modelo fotovoltaico, considerando una irradiación constante de 1000 vatios por metro cuadrado, y en función de la temperatura de celda, que es el parámetro que va variando en cada corrida de simulación. Si ustedes se fijan, en la gráfica que estoy señalando en este momento, estamos mostrando la corriente fotogenerada en el panel, que es la corriente que va a producir el efecto fotoeléctrico y es la corriente que se utiliza. Y tenemos 3 curvas distintas y podemos ver cómo a medida que aumenta la temperatura, la corriente fotogenerada va creciendo, ¿sí? De igual manera, podemos ver que la corriente de diodo, la corriente de saturación inversa en el panel, va creciendo a medida que incrementa la temperatura, y si graficamos la superposición de estas dos curvas en función de la tensión, vemos la característica curva de corriente versus tensión para un panel, y cómo el punto de tensión de circuito abierto se va corriendo en cada una de las corridas de la simulación, desde 25 grados hasta 45 en el sentido de la flecha verde, lo cual es una representación que es esperable para cualquier modelo fotovoltaico que represente correctamente un panel, ya que estábamos diciendo que a medida que va incrementándose la temperatura, la tensión de circuito abierto va disminuyendo. A medida que incrementa la temperatura, la corriente fotogenerada aumenta. Y en particular, esta gráfica muestra lo que sería la salida de potencia de la simulación de nuestro modelo de panel fotovoltaico con la temperatura. Y representa de manera correcta lo que se ve como potencia a medida que va variando la temperatura. La curva de mayor pico es la que corresponde a menor temperatura de celda, lo cual es esperable. De igual manera, si alimentamos nuestra simulación de modelo fotovoltaico con un panel con temperatura de celda constante y hacemos variar la radiación, en este caso estamos parados en dos valores, en 900 vatios por metro cuadrado y en 800 vatios por metro cuadrado, podemos ir viendo cómo se va produciendo la variación de estos parámetros en función de la radiación disponible sobre la celda. Estas curvas también representan
lo que indica la teoría de un modelo fotovoltaico, así que por ese lado a nosotros nos quedaba tranquilidad, ya que el modelo está representando de manera adecuada lo que se esperaría como comportamiento de un colector, ¿sí? Y en particular, esta última es la más interesante porque nos estaría indicando que a medida que va aumentando la radiación solar, la potencia entregada por el panel va incrementándose. Por el lado del modelo térmico de panel, nosotros hemos trabajado suponiendo las siguientes hipótesis. Estamos trabajando con un flujo de calor unidimensional y estacionario. Estamos suponiendo que las conductividades térmicas de las distintas superficies del panel son constantes, que las resistencias de contacto entre las distintas interfaces también son despreciables, que la temperatura de celda es uniforme y que el espesor de la celda no tiene influencia en la simulación, y además estamos suponiendo que las absortancias de las capas que mantienen la estructura del panel, que es una capa de encapsulante EVA y una capa de Tedlar que da el soporte posterior, son despreciables, de tal manera que, como habíamos indicado anteriormente, el vínculo entre los circuitos eléctricos y térmicos está dado por la temperatura de celda y la radiación disponible sobre celda. Acá tenemos una vista explotada de lo que sería el perfil del panel fotovoltaico. El panel está compuesto por una cubierta de vidrio y se utiliza como encapsulante para las celdas de silicio, donde se produce la corriente fotogenerada, una capa superior de encapsulante en EVA, una capa inferior de encapsulante en EVA, y como soporte posterior, una capa de Tedlar. Normalmente, el espesor total de este panel o de esta celda fotovoltaica con este arreglo no suele superar los 10 milímetros. Entonces, para nuestro modelo térmico, yo acá le estoy mencionando las principales ecuaciones. Lo que nosotros hicimos fue plantear el balance de energía en cada una de las superficies características del panel. Por lo tanto, tenemos una ecuación que representa el balance de energía en la cubierta, otra para la capa superior de encapsulante, una para la celda de silicio y también para la capa posterior de encapsulante y el soporte en Tedlar. Esto que yo le estoy mostrando acá es lo que se conoce como circuito equivalente al panel. Representa, aprovechándose de la analogía térmico-eléctrica, mediante una malla o un circuito de resistencias, los intercambios de energía entre las distintas superficies del panel. Están representadas con un nodo, que son los puntos en amarillo, de tal manera que la temperatura de cada una de esas superficies está representada por este nodo, y el intercambio de energía con la superficie cercana se representa por medio de una resistencia. Esta analogía entre circuitos eléctricos y térmicos es explotada como un mecanismo de resolución y es clásico en la literatura de energía solar, ya que ambos tipos de fenómenos corresponden al mismo tipo de ecuaciones diferenciales, al mismo tipo de ecuaciones parabólicas, y por lo tanto los métodos de resolución son los mismos. La analogía es tan fuerte, que se está hablando de que el flujo de calor es equivalente a una corriente eléctrica y que la diferencia de temperaturas o las temperaturas en los nodos del circuito térmico son equivalentes al voltaje de un circuito eléctrico. De tal manera que el equivalente a la ley de Ohm se corresponde a la ecuación de Fourier de conducción de calor. En particular, acá estoy mostrando las ecuaciones para la cubierta, para la celda y para el fondo del panel. Representa de manera muy sintética lo mismo que estamos viendo con el circuito. Por ejemplo, la celda está intercambiando energía de manera directa con las capas de encapsulante que están por arriba y por debajo, ¿bien? Luego de la capa de encapsulante superior hacia el vidrio existe una resistencia que representa ese intercambio, y desde el vidrio se puede mencionar el intercambio al ambiente mediante una resistencia de tipo convectivo y el intercambio a cielo mediante una resistencia de tipo radiativo.
Por el lado posterior, desde la celda hacia la capa inferior de encapsulante, se tiene una resistencia de tipo conductiva, luego otra resistencia conductiva que representa precisamente el intercambio de energía entre el encapsulante y la zona posterior del panel, la cual también está sometida a la acción del ambiente en forma de convección y radiación. Lo que yo estoy representando acá con rojo no es otra cosa que la radiación total disponible sobre celda, la cual ya estuvo afectada por la transmitancia de la cubierta y por la absortancia de las distintas superficies del panel, ya que la radiación disponible a la celda tuvo que pasar primero por la cubierta de vidrio y por la capa de encapsulante superior. En particular, si ustedes se fijan, el parámetro de referencia en todo este conjunto de ecuaciones son las temperaturas de cada una de las superficies. Y en esta, que es la ecuación del balance de calor para la celda, se ve de manera directa el vínculo entre el circuito térmico y el circuito eléctrico, ya que la temperatura de celda está directamente influenciada por la eficiencia de conversión fotovoltaica. Este parámetro, la eficiencia de conversión fotovoltaica, es salida del modelo fotovoltaico que les mostré anteriormente. Bueno, en particular, si al modelo térmico que les mostré recién lo modificamos, podríamos representar también el modelo térmico de un panel refrigerado. ¿Cuál es el perfil de este panel refrigerado? Supongamos que la vista explotada, que tenemos acá por debajo, le damos un mayor detalle. La idea es que tenemos la siguiente. Al panel fotovoltaico se le coloca una tapa posterior que forma un ducto o un recinto, y por ese ducto o recinto se hace circular un fluido. Si ustedes se fijan, este fluido va a estar en contacto directo con el soporte posterior de Kevlar del panel, ¿sí? Eso nos va a garantizar una muy buena transferencia de calor desde el posterior del panel hasta el fluido, pero puede ser riesgoso, porque si el panel está sometido a altas presiones de fluido, se pueden producir fracturas o quiebres en el soporte de Kevlar y eventualmente puede haber fugas de líquido hacia el interior del panel, lo cual no es para nada deseable. Pero si se realiza un adecuado estudio de caudales y de pérdidas de presión en el panel, esto como alternativa es completamente válido. De hecho, el modelo que nosotros estamos por discutir en esta presentación es un modelo híbrido que presenta este comportamiento. Entonces, a la vista de este panel, le hacemos el despiece que ya mostré en la diapositiva anterior, y la gran diferencia es que tenemos que representar ahora el intercambio de energía entre la zona posterior del panel y el fluido que está circulando en el nuevo canal que se formó. Como toda la parte superior del circuito es la misma que la que presenté en la diapositiva anterior, lo que voy a hacer es concentrarme en este caso en la rama inferior del circuito. Tenemos la radiación que llega a la celda, que está ubicada en este punto, el intercambio mediante resistencia conductiva con el encapsulante, luego el intercambio con resistencia conductiva hacia el Kevlar, que es este punto, hasta acá no varía nada. Lo que sí se agrega es la parte de intercambio de calor entre el posterior del panel y el fluido que está circulando por detrás. Eso lo representamos mediante una resistencia de tipo convectivo, o sea, una transferencia de calor por convección, desde el posterior del panel hasta el fluido, para luego perder mediante una resistencia de tipo radiativo y otra resistencia de tipo convectivo hacia el ambiente. Este punto representaría la tapa posterior del panel. ¿Bien? A todas las ecuaciones anteriores, lo que hay que hacer es agregarle a la ecuación que represente el balance de calor en el agua, ¿sí? Y en particular es de suma importancia poder cuantificar adecuadamente el fenómeno de transferencia de calor desde el posterior del panel hasta el fluido. Eso se realiza dimensionando adecuadamente el coeficiente convectivo de transferencia para el líquido,
el cual en nuestro caso fue tomado siguiendo a esta investigación. Tenemos que este coeficiente corresponde al tipo de geometría que nosotros estamos estudiando, en las condiciones adecuadas, con el mismo flujo, mismo tipo de flujo y perfiles de geometría idénticos, y por lo tanto se puede tomar como válida esta función para el coeficiente convectivo. Ya vamos a hablar más al respecto en el momento en el que disputamos los resultados de la simulación. Bien, como les venía diciendo, la aplicación de este modelo que les acabo de mostrar se realizó a un prototipo de bombeo fotovoltaico. Este prototipo de bombeo fotovoltaico fue desarrollado por un investigador del instituto, uno de los coautores de este trabajo que les estoy presentando, el cual fue publicado en el año 2017 y describe el diseño y la construcción y los ensayos de un prototipo de colector híbrido destinado al bombeo. La idea es la que estábamos mencionando recién: se bombea agua, la cual se dirige hacia un tanque auxiliar, luego del tanque auxiliar se hace circular por el posterior del panel y finalmente hacia el tanque de consumo para ser disponible para la aplicación que sea necesaria. Nosotros lo que hicimos fue realizar la simulación y validación del modelo físico que le estaba mencionando recientemente en base a los datos medidos en este prototipo de panel con refrescamiento. Algunos detalles del prototipo experimental para que nos ubiquemos mejor. Lo que se hizo fue aprovechar el perfil del panel, se colocó una tapa de poliéster por la parte superior, perdón, por la parte inferior trasera, mediante un burlete de silicona y un perfil de aluminio, de tal manera de que se logró formar un ducto de circulación de fluido que tiene una altura de 13 milímetros, el ancho del panel, ¿sí? Y que circula de esta manera. El agua ingresa por este punto, circula por detrás hacia la zona superior, en la cual es extraída y llega hasta el tanque. Bien. ¿Cómo trabajamos la simulación de este modelo físico? En particular, acá les estoy mostrando la herramienta de trabajo que nosotros utilizamos, que es un software desarrollado acá en el instituto que se llama Simusol. Simusol lo que hace es resolver numéricamente circuitos físicos que estén basados en la teoría de los sistemas a parámetros concentrados, o sea, circuitos que dependan de una coordenada generalizada y de un impulso generalizado, y que tengan una vinculación entre ambas variables con una expresión equivalente a la ley de Ohm, si queremos pensar. De esa manera, esta herramienta se puede utilizar para la simulación de sistemas mecánicos, de sistemas fotovoltaicos, de sistemas térmicos y también de sistemas combinados. ¿Bien? Nosotros lo que hicimos fue precisamente eso: resolver de manera simultánea el conjunto de ecuaciones del modelo fotovoltaico y del modelo térmico, contrastando los resultados simulados versus los medidos en el prototipo. Esto que les estoy mostrando acá es el detalle del circuito de entrada a Simusol, ¿sí? Toda la interfaz se realiza con un diseño de tipo gráfico, luego mediante cuadros de texto se incluyen los parámetros para la simulación y las secuencias de control. A la derecha tenemos el circuito que representa el modelo eléctrico, y a la izquierda el circuito que representa el modelo térmico. No es otra cosa que la discusión que estuvimos viendo recién del circuito térmico y del circuito eléctrico, pero representados con la interfaz del software. Y para empezar a mostrar resultados, primero disputamos cuáles fueron los parámetros que se utilizaron. Una primera simulación del modelo se realizó de manera de funcionar el colector fotovoltaico solo, o sea, sin circulación de líquido, sin panel en la parte posterior, un colector como viene de fábrica, por decirlo de alguna manera.
Estos son los datos que alimentaron a la simulación, que corresponden al modelo de panel KS80, que es el que se utilizó para el prototipo experimental de panel refrescado. Estas son sus dimensiones, una potencia máxima de 80 vatios, los parámetros que nos da el fabricante mediante la hoja del panel, que son la corriente de cortocircuito, la tensión de circuito abierto, tensión y corrientes en punto de máxima potencia, y otros que fueron averiguados mediante sucesivas iteraciones de la simulación, como son la resistencia de shunt y la resistencia de serie para el panel. Estos son los parámetros para alimentar al circuito eléctrico, y por el lado del circuito térmico, alimentamos la simulación en base a los coeficientes conductivos y a los espesores de las diversas capas que componen al panel, basándonos en la bibliografía que existe, que por suerte es amplia a este respecto. Para el coeficiente convectivo externo se utilizó una relación muy trabajada en el área de colectores solares, que es la relación de Watt-Move, que representa la transferencia de calor al ambiente en función de la velocidad de viento con este factor. Y para el coeficiente convectivo en el interior del ducto, en el caso en el que se trabaje el panel con refrescamiento, se utilizó un coeficiente convectivo que vale de 50 a 100 vatios. Este valor está de acuerdo a la correlación que les mostré anteriormente, que está investigada por Spertino, en su paper que está citado en las referencias, y en particular se utilizó como parámetro de ajuste de las diversas iteraciones de la simulación. Este cuadro son parámetros comunes a todas las corridas de simulación, ya sea de panel fotovoltaico solo como de panel refrescado, salvo el valor del coeficiente convectivo en el ducto de líquido, en cuya primera simulación, cuando estamos trabajando solo con el panel, no tiene importancia porque no se lo trabaja. Veamos un poco de resultados del colector fotovoltaico. Acá lo que tenemos es tres corridas distintas en función de tres conjuntos de valores medidos que se tomaron en el prototipo, en el cual se midió la tensión en carga y la corriente en carga, variando la resistencia de carga con tres valores distintos. Se puede ver la dependencia de los factores ambientales. Se consideró una radiación en esta primera corrida de 972 vatios por metro cuadrado, una temperatura ambiente de 19 grados centígrados. Esta corrida se realizó durante un tiempo corto, porque la idea era mostrar la salida del modelo fotovoltaico, si se lo quiere pensar, y vemos que se encuentra un buen ajuste entre los valores medidos y los valores simulados, ¿bien? Sobre todo en la curva de potencia, que nos está indicando que valores más o valores menos, la salida del panel para estas condiciones ambientales ronda los 65 vatios de potencia, ¿bien? De igual manera, en la corrida del centro, en el par de gráficas del centro, vemos el ajuste de la curva simulada versus medida, y en el conjunto de curvas de la derecha también, para dos valores distintos de radiación y de temperatura, ¿sí? En general se puede ver que hay un buen ajuste en la salida del modelo respecto a los valores medidos. Bien, entonces, visto que el modelo representa de manera adecuada la salida de los valores medidos, lo que se hizo fue realizar una segunda corrida del panel fotovoltaico solo en un lapso de 3 horas alrededor del mediodía solar de un día claro de invierno, que en nuestra latitud se corresponde con buenos valores de radiación. Esta salida de simulación se consideró con una resistencia de carga constante de 5 ohms, y lo que se pudo hacer para contrastar esta salida es tomar la temperatura del prototipo sobre la cubierta. ¿Bien? Entonces podemos ver que la línea en cada una de las tres gráficas representa la salida del modelo simulado, y los puntos, los resultados medidos. En particular podemos ver que existe un buen ajuste entre la temperatura de superficie simulada y los valores medidos,
un buen ajuste entre la tensión de salida simulada y medida, y también entre la corriente en carga simulada y medida. De esta manera, estas tres gráficas, junto con el conjunto de gráficas anteriores, nos permitiría inferir que la temperatura de celda en el panel tiene este comportamiento, ¿sí? Y para los datos de esta corrida de simulación, estamos viendo que la temperatura de panel puede rondar entre los 30 hasta los 50 grados durante las 3 horas de la corrida. Y llegado a este punto, para no extenderme demasiado, les voy a comentar cuáles fueron las salidas de la simulación en modo fotovoltaico híbrido. A este punto hemos visto que el modelo eléctrico representa adecuadamente al panel solo, el modelo eléctrico y el modelo térmico representan bien al panel funcionando en modo fotovoltaico solamente. Así que lo que hicimos desde este punto fue realizar la simulación del colector fotovoltaico híbrido conectado a un tanque con 40 litros de agua durante un lapso de 1 hora alrededor del mediodía solar. Se consideró un flujo de agua constante de 0,6 kilos por segundo y también temperatura de agua constante en el tanque de 16 grados. Este flujo de agua sale de un estudio del dimensionamiento de las pérdidas de carga del circuito hidráulico del panel, porque se tenía la inquietud de no incrementar demasiado el caudal de agua para no producir fracturas en la zona posterior del panel, y se utilizó como parámetro para la simulación. La temperatura de agua en el tanque se consideró constante, dado que para los valores de caudal que estamos trabajando, los 40 litros representan una masa lo suficientemente grande, que no se va a ver afectado en el tiempo, en el lapso de la simulación. Y en particular, esta salida que les estoy mostrando acá representa la salida de potencia versus tensión y de corriente versus tensión, la salida del lado fotovoltaico, si lo queremos pensar de esa manera, para el panel funcionando en modo híbrido. Acá tenemos los datos ambientales para ese día, que tenemos una radiación media de 761 vatios por metro cuadrado, una temperatura ambiente de 19 grados centígrados, la temperatura de agua en el tanque de 16, y un valor de coeficiente convectivo interno de 20 vatios por metro cuadrado. La primera diferencia que notamos es que respecto a la salida anterior del modo fotovoltaico solo, la potencia generada por el panel se ve incrementado. ¿Bien? Anteriormente estábamos hablando de una potencia de 60 a 65 vatios, acá tenemos algo que se encuentra entre 65 y 70. Esa primera idea no está, esta primera salida nos está mostrando que efectivamente sería de esperar una disminución en temperatura de celda. Entonces, en particular, si nosotros realizamos sucesivas corridas de esta simulación, alimentándolos con distintas condiciones, por ejemplo, acá tenemos temperatura de agua de 6 grados centígrados, ¿bien? Podemos hacer un rápido contraste entre lo que sería la potencia producida por el panel en modo fotovoltaico solo y la potencia producida por el modelo fotovoltaico con refrescamiento. Y esta gráfica lo que hace es mostrarnos esa variación. Vemos que el pico de potencia ha sido incrementado respecto al valor del panel fotovoltaico solo, que es en este caso, y además también vemos un buen ajuste en las curvas de potencia simulada y medida en ambos casos. Entonces, de esa manera, nosotros podemos empezar a pensar en estudiar la influencia de los parámetros en la simulación. Por ejemplo, en la primera corrida que estoy mostrando en el sector superior, estoy trabajando el modelo con una radiación de 972 vatios por metro cuadrado, temperatura ambiente de 19 grados centígrados, y esta corresponde a solo el panel. Lo que Gonzalo, estamos mostrando... Sí. Discúlpame que te interrumpa, solo para indicarte que nos quedan 5 minutos. Perfecto, ya estoy casi terminando. Perfecto.
acá en esta corrida lo que tenemos es temperatura de celda, fondo y superficie del panel, cubierta y superficie, y vemos que básicamente la temperatura de celda ronda los 45 grados, ¿bien? Cuando alimentamos el panel en modo híbrido con circulación de agua, a esas curvas se le agrega una curva que representa la temperatura de agua, que está circulando por un valor de 20 grados, y vemos que la temperatura de celda disminuye, ¿bien? A algo menor a los 45 grados, de hecho acá estaba en 42, y si se disminuye la temperatura del agua en el tanque, como era de esperar, la temperatura de celda también disminuye, a algo alrededor de los 40 grados. Entonces, de esta manera, nosotros podemos pensar en analizar cuáles son las pérdidas de calor desde la celda hacia el ambiente en particular. Esto sería el estudio de los flujos para el panel solo, donde vemos, por ejemplo, que las pérdidas de calor hacia arriba, que representan la línea violeta, se ven sustancialmente disminuidas cuando se trabaja con el panel refrescado a 6 grados centígrados de agua de tanque. Por lo tanto, también si observamos, las pérdidas hacia el inferior, que es la curva verde, se ve que se incrementa, lo que nos está indicando básicamente que se está distribuyendo el calor desde la celda hacia el fondo y las pérdidas por la cara superior del panel se disminuyen. De todas maneras, vemos que esta gráfica tiene todavía rango de mejora, lo cual se puede realizar cambiando coeficiente convectivo y flujo de agua dentro del panel, que es esta última corrida. Bien, para finalizar, entonces, yo les he mostrado el modelo físico termoeléctrico de un panel fotovoltaico, su aplicación a un panel al uso y a un panel híbrido que tiene refrescamiento por circulación de agua por la parte posterior del panel. Hemos visto que los resultados simulados son contrastados adecuadamente con los resultados experimentales, y este trabajo va a continuar a futuro con ensayos prácticos en prototipos de mayor potencia, analizando distintas geometrías de intercambio, buscando de esa manera poder realizar una optimización del proceso de eficiencia de conversión térmica y del proceso fotovoltaico. Sin más, les doy las gracias por permitirme participar de este seminario y espero que esto haya sido de provecho para ustedes. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Entonces vamos a abrir la sesión de preguntas. Quien nos escribe por acá es Fabio, la primera persona que tiene una inquietud. Entonces, Fabio, adelante. ¿Qué tal, Fabio? Yo veo que cuando más se logró enfriar la celda es cuando la temperatura en tanque estaba a unos 6 grados Celsius. Sin embargo, se me hizo una temperatura bastante baja en comparación con la temperatura ambiente. Entonces, ¿esta agua estaba refrigerada para poderla mantener de este modo? Exactamente, sí. Yo no lo he mencionado por hacer sintética la presentación, pero se tenía una mezcla de agua y hielo en el tanque, ¿sí? Y también hay que decirlo, si vemos una de las fotografías, el tanque es un tanque de agua sin mucha aislación, entonces esa mezcla de agua y hielo con el tiempo se terminó equilibrando en una temperatura de 6 grados. Ok, sin embargo, pues en la práctica esto traería un costo adicional en cuanto a la refrigeración. Totalmente. En cuanto al monitoreo de agua sin añadir hielo o algún otro tipo de refrigeración, en promedio, ¿cuánto es la temperatura de celda que se logra disminuir y qué aumento de potencia logra obtenerse de esta manera, sin tener algún tipo de refrigeración? Bien. Nosotros lo que hicimos fue, en esta presentación, es contrastar los resultados medidos sobre ese prototipo con el modelo físico termoeléctrico, ¿sí? Cuando se realizó el ensayo del prototipo, se había decidido utilizar agua a temperatura de red, 16 grados centígrados, y luego la mezcla de agua y hielo, como para tener otro punto y poder encontrar otro valor en la curva de potencia de salida, ¿sí? Yo creo que la idea con este prototipo de bombeo FB es que el agua que está saliendo del pozo circule por la parte posterior del panel y de esa manera se produzca el refrescamiento.
me parece que no está pensado para utilizar un circuito refrigerado con mezcla de agua y hielo. Esto fue solamente para punto de desarrollo de este prototipo y para poder obtener una mejor caracterización. Ahora bien, para la otra parte de tu pregunta, lo que normalmente se está trabajando en celdas de silicio policristalino es una disminución de la eficiencia del orden de 0,4% por cada grado centígrado de variación de temperatura de celda. Eso corre para los dos lados, así que si vos bajás la temperatura de celda 1 grado centígrado, incrementás en ese 0,4% la eficiencia de conversión fotovoltaica. ¿Bien? Parece poco, pero puede resultar un valor de impacto cuando se disminuye la temperatura de celda en el orden de 5 a 10 grados, que son valores que se pueden obtener con circulación de líquido y un correcto diseño de intercambiador. ¿Bien? Eso en particular es todo un área de estudio, que es lo que yo estoy empezando a desarrollar en estos momentos, ya que este es un trabajo preliminar y que se encuentra en desarrollo, y es el estudio de un intercambiador que pueda representar y pueda garantizar una mejor transferencia de calor desde la celda hacia el fluido que va a terminar trabajando como un fluido de intercambio. Gracias. Para confirmar, entendí que solamente se probó el flujo, un valor de flujo de agua, no es decir, no se probaron diferentes condiciones de velocidad. La última diapositiva mostraba una corrida simulada en la cual se estudia la dependencia del intercambio con la variación de flujo de agua. Nosotros tomamos este valor en base al estudio del circuito hidráulico de este panel. Porque recordemos que el alto del ducto por el cual circula el agua es de 13 milímetros, ¿sí? Y una de las caras, la cara superior de ese ducto, es el posterior del panel, ¿sí? La cara inferior era una tapa que se había añadido en ese momento. Entonces, seguramente, cuando yo tenga un mayor caudal de agua, la transferencia de calor va a ser mejor, ¿sí? Sin embargo, hay que tener cuidado con no someter al panel a presiones excesivas, porque si no, se puede malograr todo el sistema y se puede tener intrusión de líquido dentro del panel fotovoltaico, lo cual no es para nada bueno. ¿Bien? Acá nosotros lo que hicimos fue variar el flujo de agua y el coeficiente convectivo en valores razonables, o sea, no nos fuimos a un caudal que sea el triple del caudal de referencia, sino lo rondamos en una variación de un orden de magnitud, menos a un orden de magnitud, de hecho, y el coeficiente convectivo que tomamos, que era un valor de 20 vatios por metro cuadrado, lo incrementamos a 30, y lo que hice fue tirar esta familia de curvas que representa la temperatura de celda, de fondo y de tapa del panel para cada una de esas dos condiciones. Y lo que vemos, el conjunto de las gráficas, este conjunto que está acá abajo, representa tapa, celda y fondo para los valores de caudal de 0,16 kilos por segundo y H convectivo de 30, y estas tres curvas para un flujo de 0,06 y H de 20 vatios por metro cuadrado. Así que efectivamente, a un mayor caudal, yo puedo disminuir más todavía la temperatura de celda y de superficie del panel, ¿sí? Y esta otra gráfica lo que hace es decir lo mismo, pero con los flujos de calor. Por ejemplo, este sería el flujo de calor por la cara superior del panel, ¿sí? Si quieren pensarlo acá. El flujo de calor hacia el ambiente por la cara superior es la línea violeta, ¿bien? Y el flujo de calor por la cara superior para las condiciones de mayor caudal y mejor coeficiente convectivo es la línea de color mostaza, que si vemos, tengo una disminución, lo que me está indicando que efectivamente ahí estoy disminuyendo la pérdida de calor hacia arriba. ¿Y a dónde va a parar esa energía? Acá, ¿sí? Lo que tenemos acá en celeste es la pérdida de calor hacia la cara posterior, en el caso de 20, ¿sí? A ver, perdón, acá en verde, es la pérdida de calor
con un coeficiente de 20 y un caudal de 0,06, este que está acá, y en celeste la misma pérdida de calor hacia abajo, ¿sí? Que va a ser la utilizada por el líquido, con un flujo de 0,16 y un H de 30, que vemos que se incrementa. Así que lo que yo dejo de perder hacia el ambiente, lo gano como transferencia de energía hacia el fluido. Ahora bien, después hay que ver cómo se puede utilizar ese fluido, cómo se lo puede terminar aplicando prácticamente. Estas corridas que yo les estoy mostrando, no estoy mostrando la variación de temperatura del fluido entre la entrada y la salida del colector, porque es muy poquita, es una diferencia muy baja. Eso junto a esta última gráfica a nosotros nos da una idea de que tiene todavía rango de mejora. Se puede eficientizar el proceso de transferencia de calor hacia el posterior del panel, ¿sí? De tal manera que se encuentre una mayor diferencia de temperatura entre la entrada y salida del panel, ¿sí? De fluido estoy hablando. Y de esa manera también se podría disminuir las pérdidas de calor hacia la zona superior, hacia la cubierta. ¿Bien? Muy bien, bueno, No sé si tenemos preguntas. Sí, tenemos más preguntas y corto tiempo, entonces vamos a dar espacio para 2 preguntas más. Pidió la palabra Lemnek. Primero, muchísimas gracias por esta intervención tan excelente que me ha servido bastante. Yo soy Lemnek Tiller, yo soy el representante legal de la Fundación Guayuda, soy colombiano y soy ingeniero mecatrónico. Desde la fundación que represento hemos desarrollado varios proyectos tecnológicos para comunidades indígenas que están en situación de aislamiento en el departamento de La Guajira, que es al norte de Colombia, donde hay pues un bioma donde se caracteriza por tener la irradiación solar más potente de toda Sudamérica. Es un lugar pues bastante difícil de acceder, es bastante desértico. Y pues hemos desarrollado ya 2 prototipos de sistemas de bombeo solar automatizados con 2 tecnologías totalmente diferentes. Un sistema de bombeo con una tecnología alemana se llama, de título Lorenz, al igual que con Stanley Earth en la otra comunidad. Y lo que hacemos es ese intercambio, ese tejido social con las comunidades guayú. Entonces, pues, primero te quería comentar sobre esta situación y pues instarte a hacer como ese intercambio y quedarme de una vez con tu contacto porque pues me interesa muchísimo. Todo, pues ya estamos incursionando en toda la parte de desalinización del agua que viene del subsuelo. Nosotros extraemos este agua del subsuelo y pues en muchas partes estos pozos profundos tienen agua salada. Entonces, es comentarte más esta situación en la que estamos y pues quedarnos de una vez con el contacto para intercambiar experiencias. ¿Listo? Perfecto, a tu disposición. En la presentación, en la diapo de entrada está mi mail. De todas maneras, luego se lo paso a los organizadores. ¿Sí? Por favor, te agradezco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos también. Bueno, muchas gracias, Lemnek. Aprovecho para comentarles que en nuestra página de la red se va a encontrar esta presentación disponible, la grabación y también la presentación en donde también se pueden tomar la información. Y por último, entiendo que José Ignacio tiene una inquietud ya para cerrar la sesión de preguntas. No, creo que ya la contestó y es que la recomendación en la práctica vale la pena refrigerar, ¿o no? No creo. El costo añadido capaz que termina siendo perjudicial. Y otra cosa, en base a lo que recién estaba comentando Lemnek, es que supongo yo cuando se lleve este prototipo a la práctica hay que tener en cuenta la dureza del agua. En nuestra región también es un parámetro importante, así que habrá que hacer algún tipo de tratamiento previo, porque si no se realiza, hay que tener en cuenta que cada tanto se va a hacer un mantenimiento preventivo para evitar la obstrucción de los canales de intercambio. Sí, señor. Sí, señor. Precisamente el agua que está, por ejemplo, en el subsuelo de estos 2 prototipos tiene un carácter salobre cerca del 2.35% del agua y pues no es turbia y no está perjudicando en estos momentos el funcionamiento de la bomba sumergible, pero pues en un futuro ya se mirará toda la cuestión de los sedimentos. Entonces, claro, por eso es muy importante mirar toda esa cuestión de la calidad del agua, que a propósito ya hicimos estudios, pero no hemos entrado como tal al detalle. Bien.
Muy bien, bueno, no sé, creo que Miguel también quiere hacer algún aporte. Sí, no, la idea del trabajo es trabajarlo con agua subterránea de bombeo, obviamente, siempre el agua de bombeo es más, digamos, la temperatura es la temperatura media del lugar, así que siempre es un poco más baja que la temperatura ambiente. Así que el salto térmico que se está manejando es de esos 50 grados que se puede tener en el panel a los 16 grados que se tiene del agua subterránea. Y la otra cosa importante para decir es que la eficiencia no tan solo sube la del panel fotovoltaico porque se disminuye la temperatura, sino que si se consigue digamos, una aplicación, como puede ser calentamiento de agua, con el segundo sistema, lo que se tiene es una eficiencia completa, digamos, entre los dos sistemas, donde obviamente va a ser mucho más grande que el 15, el 16% que tiene el panel fotovoltaico. Entonces, de eso se busca, tener un sistema que teniendo dos aplicaciones suba mucho más la eficiencia de trabajo. Nada más que eso. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a quienes participan de esta sesión, a Gonzalo por su presentación. Y